Muchachos, este será el primer video de una pequeña serie en la que veremos a los 10 parásitos más peligrosos para el ser humano. Los veremos en orden creciente de peligro, desde los menos hasta los más peligrosos, y tendremos en cuenta no solo su letalidad, sino también el número de víctimas que se cobran cada año, lo comunes que pueden llegar a ser y si es posible o no tratarlos con facilidad. Además de esto, trataré de explicar brevemente cómo cada una de las especies de parásitos que vamos a ver atacan e incluso destruyen el cuerpo humano. Con esto aclarado, el 10º puesto de la lista es para el parásito responsable de la infección por transmisión sexual más prevalente del mundo, si dejamos de lado a las de origen viral. Hablamos de la Trichomona vaginalis, un parásito unicelular y microscópico que afecta a más de 156 millones de personas en todo el mundo. Este patógeno es el agente causal de la trichomoniasis, una enfermedad muy común de la que paradójicamente se habla poco, en parte porque produce síntomas leves o inexistentes, hasta en el 50% de las mujeres y el 80% de los hombres. Cuando la trichomoniasis provoca síntomas, estos consisten sobre todo de la producción de secreciones urogenitales con mal olor y de color amarillento o verdoso, que suelen acompañarse de dolor al orinar, dolor durante el coito, prurito o picazón, orina turbia, sensación de micción incompleta como si quedase orina atascada en la uretra, y en el caso de los hombres puede haber incluso dolor testicular. Vamos, signos y síntomas incómodos y que incluso pueden causar vergüenza, pero que difícilmente podríamos considerar como peligrosos. Estas manifestaciones se deben por un lado a que la Trichomona vaginalis produce sustancias que matan a las células que recubren la superficie del tracto genitourinario, provocando daños e inflamación. Pero por otro lado, se trata de un microorganismo que produce ácidos con su metabolismo, lo que altera el pH vaginal. La producción de ácidos se debe a que la Trichomona vaginalis carece de mitocondrias, un hecho bastante único, por lo que no puede usar el oxígeno para producir energía y depende enteramente de la fermentación que lleva a la producción de ácidos. Sin embargo, hay un par de detalles que hacen de la trichomoniasis una enfermedad preocupante. El primero es que la infección por este parásito incrementa el riesgo de infectarse con VIH, en vista de que altera la función de barrera normal que también cumplen nuestros órganos reproductores. Por otro lado, las mujeres embarazadas que también sufren de trichomoniasis corren un riesgo más elevado de sufrir complicaciones perinatales, parto prematuro, que el bebé tenga bajo peso al nacer o que éste se infecte con el parásito. Afortunadamente, también se trata de una patología relativamente fácil de tratar a través del uso de fármacos conocidos como nitroimidazoles, entre los que destaca el metronidazol. El tratamiento es corto, accesible y casi siempre exitoso, aunque es común reinfectarse con este parásito. De nada sirve que una persona se trate si su pareja sigue siendo portadora, y tengamos en cuenta que en el 80% de los casos los hombres son asintomáticos, lo que facilita la diseminación y permanencia de este parásito. Pasando al 9º puesto de esta lista tenemos a un helminto, es decir, un gusano que quizás no sea el parásito más letal de todos, pero sí que se trata de uno de los más comunes, el Ascaris lumbricoides, la famosa lombriz intestinal que no debe ser confundida con la solitaria y que es el agente causal de la ascariasis. Este gusano pertenece al grupo de los nematodos, que no nemátodos, lo que quiere decir que tiene forma cilíndrica, y de hecho se trata del nematodo intestinal más grande que afecta al ser humano. Está presente a lo largo de todo el mundo, en nada más y nada menos que entre 800 y 1200 millones de personas, y puede llegar a ser tan común en algunos países que sus huevos se convierten en un contaminante normal de los billetes. El dinero puede llegar a ser muy sucio, literalmente, sobre todo cuando tenemos en cuenta que estos huevos llegan al ambiente junto a las heces de un ser humano infectado. Por esta razón, el Ascaris lumbricoides es un parásito especialmente común en regiones donde la infraestructura sanitaria es deficiente o allí donde las heces humanas terminan entrando en contacto con la tierra. La enfermedad producida por estos parásitos, como ya mencionamos, se conoce como ascariasis y se contrae precisamente a través de la ingestión de los huevos, los cuales son microscópicos y contaminan objetos, agua o alimentos que las personas terminan llevándose a la boca. En su forma adulta, los parásitos habitan en nuestro intestino, donde se reproducen ávidamente, aunque lo cierto es que poseen un ciclo de vida complejo que los lleva a migrar a través de nuestra sangre a nuestro hígado y desde allí a los pulmones antes de llegar a nuestro sistema digestivo. Esto suena incómodo y puede serlo, pero lo cierto es que, de forma similar al caso anterior, la infestación por Ascaris lumbricoides suele ser asintomática, especialmente cuando la cantidad de parásitos es pequeña.
Pueden surgir síntomas difusos como tos, malestar abdominal, distensión y sensación de pesadez o digestión incompleta. Sin embargo, en un reducido número de casos, una persona puede ser portadora de tantos parásitos que estos bloquean el intestino, llevando a una obstrucción intestinal, una complicación peligrosa, potencialmente letal y que usualmente requiere cirugía. Este es un riesgo particularmente importante en niños. Para empeorar las cosas, a estos parásitos a veces les da por migrar de forma errática, especialmente cuando consumimos cosas que les irritan como picante, pero también medicamentos usados de forma inadecuada o purgantes caseros. Comerse una cabeza de ajos u otro medicamento herbal no es lo más conveniente para lidiar con una ascariasis, y es que cuando estos gusanos migran pueden provocar daños devastadores. Hay casos de apendicitis, pancreatitis, abscesos hepáticos y perforaciones intestinales provocados por la migración errática de estos parásitos. E incluso hay casos de asfixia. Ya tengo todo un video dedicado a la ascariasis donde hablamos de casos de migración aún más insólitos. Eso sí, hay que decir que estas complicaciones son muy raras. Pero cuando tenemos en cuenta que este parásito afecta a aproximadamente 1.000 millones de personas en todo el mundo, tenemos que el Ascaris lumbricoides cada año se cobra la vida de más de 60.000 personas. Afortunadamente el tratamiento es muy sencillo y accesible, y una única dosis de diversos antiparasitarios sirve para acabar con estos gusanos. Pasando al octavo parásito de esta lista, tenemos por primera vez a un patógeno altamente letal, capaz de provocar la muerte en casi el 100% de los casos en cuestión de apenas días. Hablamos de la Naegleria fowleri, una de las infames amebas comecerebros. Se trata de un organismo unicelular que habita en los cuerpos de agua dulce de prácticamente todo el mundo, especialmente si estos son cálidos. Desde ríos y lagos hasta piscinas cuya agua no haya sido tratada, este patógeno está en prácticamente todo el mundo. Sin embargo, en circunstancias normales no se comporta como un parásito. Es una ameba que vive libremente en el agua alimentándose de bacterias y solo en circunstancias excepcionales puede parasitar a los seres humanos. La enfermedad que produce es conocida como meningoencefalitis amebiana primaria, también conocida como naegleriasis, y esta se contrae cuando gotitas de agua contaminadas con esta ameba acceden a nuestra cavidad nasal. Esto puede ocurrir, por ejemplo, a través de lavados nasales cuando se usa agua que no es la adecuada para esto, pero también cuando nos bañamos o sumergimos en los cuerpos de agua en los que habita la Naegleria fowleri. Hay que tener presente que el techo de la cavidad nasal es un punto débil en nuestro cráneo. Aquí se ubica una estructura llamada lámina cribiforme, que consiste de una delgada lámina de hueso llena de pequeños agujeros a través de los cuales circulan las terminaciones del nervio olfatorio, un nervio que emerge directamente del cerebro. La Naegleria fowleri puede comenzar a alimentarse de las neuronas que componen este nervio y a medida que se va reproduciendo va penetrando a través de la lámina cribiforme en dirección a nuestro sistema nervioso central. Por esta razón, los síntomas iniciales de la naegleriasis suelen ser la pérdida del olfato o anosmia y la disminución en el sentido del gusto o hipogeusia. Pero conforme el parásito penetra y se reproduce en el cerebro, aparece un dolor de cabeza insoportable, acompañado de vómitos, fiebre, fotofobia, que es aversión o rechazo a la luz, así como rigidez de nuca. El parásito literalmente comienza a licuar el cerebro, produciendo enzimas digestivas que degradan nuestros tejidos, y conforme pasa esto, la persona entra en un estado de confusión y letargo. Puede experimentar parálisis en ciertas partes del cuerpo, inestabilidad en la función respiratoria y cardíaca, y finalmente aparece el coma, el cual en el 98.5% de los casos termina en la muerte. La naegleriasis usualmente mata en un periodo de apenas 5 días desde el inicio de los síntomas, los cuales aparecen entre 1 y 14 días después de la infección. Para empeorar esto, el tratamiento de esta enfermedad es cuando menos complejo. Consiste de un cóctel variado de fármacos potencialmente tóxicos como la anfotericina B y la miltefosina, aunque lo cierto es que no hay un protocolo de tratamiento estandarizado. Un factor que contribuye mucho en la alta tasa de mortalidad de este parásito es precisamente lo mismo que le da el octavo puesto de esta lista. Las infecciones por Naegleria fowleri son rarísimas, lo que retrasa el diagnóstico y por tanto el tratamiento. Cuando una persona llega a un centro de salud con signos y síntomas de una infección en el cerebro, la naegleriasis probablemente no vaya a ser la principal sospechosa. Y para cuando se identifica la causa de la enfermedad, ya suele ser demasiado tarde.
Otra razón por la que pongo este parásito tan abajo en la lista es porque es prácticamente imposible que una persona o un vector se lo transmita a otra. En líneas generales se trata de un patógeno muy raro que afecta sobre todo a niños en vista de que en las personas adultas los huesos son más densos, lo que evita que el parásito penetre fácilmente en el cerebro. También hay que decir que hay varias otras amebas que también son famosas por comer cerebros, como la Balamutia mandrillaris o el género Acanthamoeba, que también podríamos meter en esta misma posición. Pasando ahora al séptimo puesto, tenemos a un parásito que quizás no sea muy letal, pero que sin dudas provoca una de las enfermedades más desesperantes y horribles en esta lista. Hablamos del Onchocerca volvulus, el agente causal de la oncocercosis. Este parásito también es un nematodo, un gusano bastante pequeño que se transmite a través de la mordedura de insectos conocidos como moscas negras o simúlidos, y su forma adulta habita y se reproduce en nuestra piel. Estos gusanos pueden producir literalmente cientos de millones de larvas a lo largo de su vida dentro de nuestro cuerpo, y precisamente son las larvas las principales responsables de los signos y síntomas de la oncocercosis. Y es que, a pesar de ser microscópicas, tienen la tendencia a vagar a lo largo y ancho de nuestros tejidos superficiales. Una experiencia nada bonita, sobre todo cuando tenemos en cuenta sus números. Pero esto no es todo. La inmensa mayoría de estas larvas terminan por morir dentro de nuestro cuerpo y al hacerlo, inducen una reacción inflamatoria intensa que provoca una comezón tan terrible que se han reportado casos de personas que han terminado con sus vidas solamente por esto. Quienes sufren de oncocercosis se rascan hasta provocar lesiones que pueden infectarse con patógenos oportunistas, y con el paso del tiempo, la piel presenta alteraciones en su coloración y consistencia. Pero realmente lo peor de este parásito, y la razón por la que se gana el séptimo puesto en esta lista, es que a pesar de no ser particularmente letal, puede acceder al ojo. La oncocercosis es la segunda causa de ceguera infecciosa a nivel mundial y se estima que le ha arrebatado la visión a más de 1 millón de personas entre las 14.6 millones que ya sufren de esta enfermedad. Por esta razón es que la oncocercosis también es conocida como la ceguera de los ríos, y esta está presente no solo en África como podría dar la impresión, sino que además también afecta a países de América como Brasil y Venezuela, aunque de forma limitada. Ahora, un efecto secundario peligroso de la presencia del Onchocerca volvulus en nuestro cuerpo es la alteración de nuestra función inmunitaria. Este parásito manipula a nuestro sistema inmune para garantizar su supervivencia y la de sus larvas, pero en el proceso nos hace más susceptibles ante enfermedades como la lepra y la tuberculosis. Además, el tratamiento para deshacerse de estos parásitos puede prolongarse por hasta más de una década. Aunque, dejando de lado la larga duración, es un tratamiento relativamente sencillo y accesible que consiste de la famosa ivermectina, una dosis cada 6 meses. El tratamiento, además, a pesar de que no elimina a los parásitos inmediatamente, sí que revierte los síntomas con rapidez. Curiosamente, y a diferencia de la inmensa mayoría de las enfermedades parasitarias, también es posible tratar la oncocercosis con antibióticos. Esto se debe a que el Onchocerca volvulus sobresale entre los parásitos de esta lista por vivir en simbiosis con bacterias del género Wolbachia. Este gusano necesita a estas bacterias para sobrevivir y reproducirse. Es posible matar a esta bacteria y por tanto también al parásito a través de antibióticos. Pasando al sexto puesto de la lista tenemos al parásito más común en la especie humana, un patógeno que podría estar presente en hasta el 30 al 50% de toda la población mundial. El Toxoplasma gondii, agente causal de una enfermedad rodeada de mitos llamada toxoplasmosis, famosa por supuestamente controlar la mente de sus víctimas. Se trata de un parásito unicelular que es propio de los felinos, particularmente de los gatos. Ahora, con esto no quiero decir que solo los gatos porten a este parásito, ni mucho menos que todos los gatos lo tengan todo el tiempo. Lo que quiero decir es que se trata de un parásito que únicamente puede completar su ciclo de vida y reproducirse de forma sexual en el interior de este tipo de animales. Lo cierto es que, en realidad, los gatos no suelen ser los principales responsables de transmitirle este parásito a los seres humanos, pero para entender por qué, veamos un poco del ciclo de vida del Toxoplasma gondii. Estos parásitos se reproducen sexualmente en el intestino de los felinos, que junto con sus heces liberan a millones de ooquistes infecciosos al ambiente, los cuales pueden sobrevivir por hasta un año y medio. Estos ooquistes pueden contaminar el agua, la comida y la tierra y pueden infectar a prácticamente cualquier mamífero
mamífero que los ingiera. Idealmente, el parásito debería infectar a un animal que pueda ser comido por un gato, como un ratón, por ejemplo. Dentro del ratón, el parásito se activa, se multiplica asexualmente y se aloja en su carne y en sus órganos, que después pueden contagiar a un gato al ser comidos. Así se repite el ciclo, de gatos a presas y de presas de regreso a los gatos. Y sí que es cierto que este parásito altera la secreción de neurotransmisores en el cerebro de los roedores para llevar a que estos se sientan atraídos al olor de la orina de los gatos y también induce que estos pierdan el miedo a lo desconocido. Sin embargo, cuando este parásito infecta, por ejemplo, a un cerdo o una vaca, quienes terminan comiéndose a esos animales no son los gatos, sino los seres humanos. Nosotros tendemos a infectarnos con toxoplasmosis no a través del contacto directo con un gato o sus heces, sino a través del consumo de carne cruda o poco cocida que contenga a los parásitos. De allí la práctica de prohibirle a las mujeres embarazadas que coman jamones curados, aunque incluso esta práctica tiene sus matices. La leche sin pasteurizar, las frutas o verduras mal lavadas e incluso las almejas también pueden contener ooquistes de Toxoplasma gondii. Otras formas de transmisión son los trasplantes, aunque esto es raro, y sobre todo la vía transplacentaria, en la que durante el embarazo una madre con toxoplasmosis activa le transmite el parásito a su bebé. Afortunadamente este parásito, además de ser el más común en la especie humana, también es benigno en la inmensa mayoría de los casos. El sistema inmune humano no solo tiene la capacidad de lidiar con este patógeno, sino que además el propio parásito ayuda en este proceso. Segrega sustancias que potencian parte de nuestra respuesta defensiva. Esto suena contradictorio, pero al final del día a Toxoplasma gondii no le conviene matar a sus hospedadores. Los gatos no son carroñeros y por tanto un hospedador muerto nos sirve para continuar con el ciclo de vida. Y así la toxoplasmosis activa casi siempre se presenta como una enfermedad leve, cuyos síntomas pasan desapercibidos fácilmente en la forma de un cuadro similar a una gripe o un resfriado. Hablamos de fiebre, escalofríos, dolor en los músculos de la cabeza y la garganta, así como la inflamación de los ganglios linfáticos. Síntomas que desaparecen al cabo de un par de semanas. Después de este tiempo, la toxoplasmosis activa se convierte en toxoplasmosis latente, en la que el parásito permanece en nuestro cuerpo sin hacernos ningún daño, enquistado y en un estado de hibernación, técnicamente esperando a que también seamos comidos por un gato. Los quistes latentes de Toxoplasma gondii son inmunes a cualquier clase de tratamiento farmacológico plausible y permanecen en nuestro cuerpo por el resto de nuestras vidas. Lamentablemente, en algunos casos la toxoplasmosis puede reactivarse y producir daños letales. Estos parásitos pueden destruir el cerebro, el corazón y los pulmones, pero sobre todo la retina. Este es un peligro especialmente para aquellas personas infectadas con VIH que no están bien controladas, aquellas que toman inmunosupresores o cuyo sistema inmune no está del todo desarrollado. Además, los bebés al infectarse en el vientre de sus madres pueden sufrir de toxoplasmosis congénita, una forma cruenta y especialmente triste de esta enfermedad que produce calcificaciones cerebrales, hidrocefalia, pérdida de la visión o la audición y alteraciones cognitivas, entre otras cosas. Solo esta forma de la enfermedad se cobra aproximadamente 200.000 víctimas cada año, y por esta razón, por ser el parásito más común en nuestra especie y por su capacidad para permanecer en nuestros cuerpos por el resto de nuestras vidas, creo que el Toxoplasma gondii se merece el 6º puesto de esta lista. Si quieren saber más sobre las supuestas capacidades de control mental que tiene este parásito en los seres humanos, así como otros detalles de la enfermedad que produce, les recomiendo que se pasen por el video que ya le dediqué a la toxoplasmosis. Esto mismo aplica para casi todos los parásitos de esta lista. Ya tengo videos detallados sobre ellos, en los que también podrán conseguir la bibliografía de la que provienen todos estos datos. Para que este video no se haga excesivamente largo y mi editora comience a hacer huelga, en el próximo video veremos los últimos 5 puestos de esta lista. Parásitos que no solo son altamente letales, sino también relativamente comunes y difíciles de tratar. Parásitos que literalmente han cambiado la historia del mundo y que incluso son capaces de producir cáncer. En fin, muchachos, espero que les haya gustado este video. De ser así, consideren apoyarme en Patreon o pasarse por mi canal de ciencia ficción, donde hablo sobre películas y videojuegos con un enfoque médico y biológico. Dicho esto, yo me despido y nos vemos en el siguiente video.